decided to get a bigger container because of the size of this one. I'll have to move really quick. Hola, buenos días a todos. Otra vez en una sesión de Bichologando con Iván Trujano y la maestra en ciencias, Danae Arteaga. Bueno, pues hoy tenemos un tema interesante con el que también nos hemos topado aquí en el museo, en el quehacer que hemos realizado desde hace varios años. Nos hemos topado mucho con esto. ¿Y qué es? El miedo a los animales. El miedo. Que deriva en otras cosas, pero sí, hemos visto que mucha gente le tiene miedo a serpientes, a tarántulas, a las ranas. A mí me parece increíble porque, aunque tiene su explicación, pero es miedo básicamente a la vida. ¿Y no deberíamos de tener miedo? O sea, ¿tú crees que hay mucha gente que dice, ay, yo preferiría no vivir con miedo? Sí, no, es que el miedo es una reacción natural. Desde el punto de vista psicológico ellos tienen su percepción, pero lo cierto es que evolutivamente, desde el punto de vista biológico, el miedo es una reacción de algunos seres vivos para mantenerse alejado de situaciones o elementos que son potencialmente peligrosos para su integridad. Entonces, o sea, el miedo es bueno. El miedo, ¿no?, es perfectamente natural y en ese sentido podría decirse que el miedo es bueno. Sí, pero como todo, como dicen en los comerciales, todo con medida, nada con exceso, ¿verdad? Porque el miedo, y seguro si cada uno de nosotros pensamos en alguna situación en la que hemos sentido miedo y que nos ha puesto a salvo de una situación de riesgo real para nuestra vida. No, ahorita no hablando de animales. Ahora hay que pensar realmente si cuando tenemos miedo, realmente eso a lo que le estamos teniendo miedo realmente nos está poniendo en peligro, porque a veces hay reacciones que son exageradas, incluso a veces sobreactuadas. Ya hablaremos de eso. Ajá, y a veces son cuestiones sociales, ¿no? Más que realmente un sentimiento instintivo, ¿no? Pero hay que tenerle confianza a nuestro instinto, pues a nuestro miedo natural para huir de algunos peligros. Y eso, bueno, no vamos a ahondar en cuestiones psicológicas o un poquito, sociales, porque tiene que ver, pero pues, sí, no. Pero yo lo único que quiero hacer puntual aquí es que el miedo no es malo, que es inherente a nosotros y que hay que hacerle caso a nuestros miedos para ponernos a salvo de ciertas situaciones, porque todos los animales tienen esa reacción instintiva al miedo, que es lo que nos hace ponernos a salvo. Ahora, hay que hacerle caso a nuestros miedos, pero no hay que hacernos esclavos de nuestros miedos. Ah, sí, eso es algo. ¿Tú a qué tienes miedo, por ejemplo? Yo, me dan un poco de ansiedad, no sé llamarlo miedo, pero yo creo que sí, a los lugares muy encerrados. Sí. A la agorafobia, ¿no? No es a los exteriores, sería claustrofobia. Yo no diría que es fobia, pero sí me da la atención. Y por ejemplo las cucarachas, yo soy de formación bióloga, como saben, pero sí las cucarachas sí no. ¿Pero es miedito o es asco? Pues a lo mejor sí asco, ¿no? Pero sí no las soporto, o sea, así de que las veo y digo, ¡ah, cucarachas! No, es algo así. Ajá. Pero quizás si me viera obligada, pues sí la tendría que agarrar. Les cuento rápido una anécdota que un día en la escuela, que nos dejaron capturar una cucaracha para llevarla al laboratorio y abrirla y verle el sistema nervioso y todo. Y entonces yo estaba desesperada porque no encontraba una cucaracha, me puse en la noche ya a buscar en las coladeras y siempre hay en todos lados, pero ese día no aparecía la cucaracha. Pues ya, total que al otro día yo iba a la escuela pues preocupada porque no llevaba mi cucaracha, ¿no? Y ya me fui al metro y ahí en una de las canaletas ahí a un lado del andén. Nunca falla. Sí, no, una cucarachota gigantesca y dije, no, ya la hice. Y agarré mi frasquito que ya llevaba yo, pues, por si me encontraba una en el metro, porque dije, debe de haber, o sea, en el metro hay cucaracha. Y ya me acerco a la cucaracha, le pongo el frasquito, y que me salta la cucaracha en la mano y me camina. ¡Ay, no, sentí una cosa tan horrible! ¡Ay, ya está! Bueno, sí, no, es terrible. Todo el día anduve con la sensación de la cucaracha caminando. ¡Ay, no! Horrible. Bueno, pues esa es mi experiencia. Y si no las tolero, las cucarachas. Muy bien. Y no es bueno revelar sus miedos, ¿verdad? Porque si tengo ahí algún enemigo, le voy a echar cucarachas. Bueno, ¿y tú a qué le tienes miedo? Pues mira, yo de niño le temía mucho a los perros. Ah, ok. Sin embargo,
conforme fui creciendo, Ajá. fui conviviendo con los perros y entonces como que se me quitó, ¿no? Pero sí, a los perros. Y actualmente, si me preguntas, yo creo que le tengo miedo a una invasión extraterrestre que quiere esclavizar. Eso es mi miedo. Eso es bueno. Pero bueno, Y- sí, no, dime. No, y decíamos que los miedos pues son naturales, ¿no? Pero ya hay la clasificación de fobias. Por ahí les quiero echar pues un poquito de dato histórico, que fobia viene de la palabra Es cierto, es cierto. Phobos, Phobos. que Phobos significa miedo y que era el hijo de Ares y Afrodita, y que es la personificación del miedo. Y por eso a todo se le añade fobia más a lo que se le tenga esa fobia o ese miedo. Y Aristóteles, en uno de sus tratados filosóficos, usaba justamente... Ahora voy a dormir. No, pero usaba justamente a Phobos, a este término que Ajá. proviene de, como tú dijiste, de dónde proviene, justamente para conceptualizar esta emoción que tenía que tiene el ser humano respecto a diferentes entornos, ¿no? Sí. El asunto es que el problema que tiene mucha gente es cuando este miedo natural, deseable, evolutivamente implantado para nuestra sobrevivencia, Ajá. se convierte en algo más, ¿no? Y es cuando se convierte entonces en una fobia, ¿no? Sí. Que los psicólogos definen como un trastorno de ansiedad, ¿no? Es algo que ya no puedes controlar tan fácilmente, que tu Sí, hasta tiene como fisiología, síntomas, ¿no? sí, tu O sea, fisiología empieza a funcionar casi en automático, empiezas a sudorar, quieres correr, quieres gritar, llorar. y el problema es que empiezas a hacer cosas y cambias tu vida literalmente, Sí, o sea, te impide hacer tu para vida evitar normal. hacer las cosas normales, ¿no? Y en el caso particular de los animales es terrible porque de repente es gente que se niega al contacto con la naturaleza, ¿no? Yo conozco, hay gente que incluso asegura, imagínate nada Ajá. más, a lo mejor es un poquito diferente, pero asegura que es alérgica a la naturaleza. ¿Cómo diablos eres alérgico ¿Cómo estás a la vivo? naturaleza? ¿Cómo estás vivo entonces? ¿no? Sí. ¿No? Pero sí, de repente hay gente que le tiene un miedo que puede ser racional, o bueno, no, biológicamente aceptable, como el que hablábamos, Ajá. pero también un miedo que a lo mejor puede pasar a la fobia, que de plano les limita la vida y que es terrible para ellos, ¿no? Sí, y bueno, retomando un poquito también, aquí en el museo les decíamos que nos hemos topado con eso, porque mucha gente de verdad no se dan cuenta, siempre dice, es que yo le tengo fobia a las arañas, es lo que más nos dicen, Sí. soy aracnofóbico, Ajá. pero en realidad no lo son, y nos damos cuenta de que no lo son la gran mayoría, o sea, de todos los años que llevamos aquí, casi 13 años, y los miles de personas que han visitado el museo, el gran porcentaje que nos ha dicho que tiene aracnofobia no lo tiene. Solo recuerdo 2 o 3 personas que realmente se veían. Ahora, no es que Ajá. seamos expertos en detectar fobias o no, pero leyendo un poco, Ajá. ¿no? O sea, este asunto que es una cosa incontrolada y No, y digo que no se es así. nota, porque dicen tengo aracnofobia, pero cuando ven las arañas no salen corriendo, No empiezan a huyen, sudar, nada no más empiezan- nos dicen, ay, está fea, No la no, toco, a mí no no me la la toco. pongo, no la toco. Ajá. Pero la gente que de verdad tiene una fobia, o sea, es que no pueden ni verlas. Sí. No pueden, ahorita les platicamos unas anécdotas. Sí. Entonces, hay síntomas, ¿no? O sea, leíamos que, como dice Iván, no somos psicólogos, no vamos a entrar en esas profundidades, pero obviamente, pues leyendo, hay como ciertos síntomas que detectan que es una fobia, ¿no? Ujú. Y lo que decías, que la sudoración, el miedo incontrolable, la palpitación, la taquicardia, taquicardia, la respiración acelerada. Exacto, sí, y el no poder controlarlo, esa es la clave, no poder controlar controlarlo. el miedo. Porque uno cuando tiene miedo, pues como que entra el miedo, el instinto y la razón, y ahí se pelean y dicen, a ver, vamos a razonar qué vamos a hacer ante este Sí. miedo, pero en una fobia no te permite razonar. Y ahí esta parte que dicen, no, es que el valiente no tiene miedo. No, o sea, todos tenemos miedo. Quien no tenga miedo es que no es un ser humano. Claro. ¿no? Eso- El valiente más bien es el que afronta ese miedo Sí, y lo busca controla. la manera de resolverlo para controlarlo, ¿no? Exacto. No para darle la vuelta, porque eso es huir de las cosas, Sí. ¿no? O sea, sino para afrontarlo y decir, a ver, vamos a que no me esclavice por el resto de mi vida el miedo a lo que sea, a las arañas, a los alacranes o a lo que sea. Exacto. Y Ahora, esto entre miedo y fobia es una diferencia porque, como bien dices tú, mucha gente dice, ay, yo le tengo fobia, soy aracnofóbica. Y solamente el 18% de la población humana, según un dato que encontré ahí, realmente puede ser diagnosticada como con fobia a algo. O sea, el resto es gente normal que tiene miedo, pero que por diversas razones
hace que ese miedo parezca más de lo que realmente es. No sé si me explique. Es decir, yo he visto aquí grupitos de chavitas, adolescentes, que a veces nos visitan, y que ahí va la araña. Entonces, una la agarra y las otras empiezan ¡ah! Y yo he visto de verdad cómo la reacción se encadena. Una empieza a gritar y las otras, como para seguirse al juego, con este rollo de sentirse como aceptados en el grupo, empiezan a hacer exactamente lo mismo. Pero realmente no es que tengan ese miedo exagerado, sino que es como un condicionamiento social, ¿no? A veces pienso, en el caso específico de las chicas, yo lo he visto mucho con tarántulas, con serpientes, con todos los bichos que tenemos aquí, incluso con cosas como plantas, que resulta como esta cuestión de aceptación social, y como que piensan que se ven más femeninas si le tienen miedo a estos bichos, ¿no? Es como un condicionamiento social. Puede ser, pero es algo que es una percepción que yo he visto. No, y yo también leí, por ejemplo, en un estudio que prácticamente... Perdón, y no se ven más femeninas teniendo miedo, se ven, pues, bobitas, ¿no? Pero es que... Sí, se ven bobitas porque no están asimilando el conocimiento que hay detrás para poder... Está como siguiendo la corriente, ¿no? A una reacción. Y es muy bobo seguirle la corriente. Aunque también es una reacción social, ¿no? Me refiero a que cuando uno estás en una multitud y oyes a alguien gritar y de repente no estás viendo ni de qué están gritando ni nada, y entra el instinto del miedo y hacia donde corren los demás, corres. Y he visto un montón de videos que hay en YouTube de gente que nada más es de broma, que ven corriendo a uno y no hay ningún peligro, pero todos corren, ¿no? Sí, sin embargo, eso es diferente a decir, somos un grupo de adolescentes, aquí está la tarántula y está la bichóloga, o aquí o en cualquier otro lugar, y te está dando los argumentos y las razones por las cuales el animal no es peligroso, y tú sigues corriendo cuando ya te dijeron que no hay peligro. O sea, es cuando entra esta cuestión de lo bobito, ¿no? O sea, que pues no es así, o sea, te están dando los argumentos, te están dando la información, no eres diagnosticado con una fobia real y aún así le dices, ay, tengo miedo. A mí eso sí me llega incluso así como a causar cierto repelús, ¿no? Es como que, oye, o sea, no te ves más femenina, te ves simplemente que no te carbura. Bueno, pero es eso, ¿no? De que como que se contagia un poco y es una cuestión, bueno, ya analizábamos someramente el por qué creemos que puede ser así. Pero es diferente de una fobia, ese miedo, claro, porque la fobia es limitante, incluso se diagnostica y es una cuestión psicológica que te limita en tu vida porque tienes esa fobia. Se llama trastorno de ansiedad, entra de los trastornos de ansiedad, y es cuando no puedes controlar esta cuestión justamente de la ansiedad, que te da un elemento que te puede provocar miedo. Y les decíamos, por ejemplo, Iván ya les platica de algunas experiencias que hemos tenido de que se altera el grupo porque alguien gritó y entonces ocurren estas reacciones, pero sí nos ha tocado ver, les digo, que en contadas ocasiones, muy contadas ocasiones, reacciones auténticas de gente que tiene fobia. Yo recuerdo venían en un grupo de personas, venían en plan familiar, y ya pasaron, el museo está dividido por áreas, y entonces ya cuando llegaron al área de las serpientes, pues no se les va avisando, vamos a esta, sino que vamos en un recorrido. Nada más entró y vio las serpientes, salió corriendo una señorita, pero llorando, gritando y llorando así, pero roja, ¿no? Casi inmovilizada. Y es cuando empiezas a ver estas reacciones que son auténticas, en el sentido de que sí tiene un trastorno de la ansiedad. Y bueno, en el museo somos muy respetuosos, obviamente no vamos, uy, la serpiente, no, eso es ridículo porque le acrecentas más, ni con las personas que presentan el trastorno de ansiedad, ni con cualquier otro visitante que venga a vernos, jamás hacemos esto de uy, te va a la No, y porque bueno, es una cuestión que también pones en riesgo al animalito, ¿no? Claro, pero bueno, en este caso en particular la chica salió y nos acercamos, o sea, ¿qué pasó? Y dice, no, es que le tengo miedo a las serpientes. Pero todo el resto del recorrido, incluso siguió el recorrido, pero no, nada más no incluso con tarántulas y todo. Sí, con todo lo demás, tranquila y bien, pero a las serpientes llorando, roja, se calmó, pero pasó eso. Y en otra ocasión, fue un señor, no sé si te acuerdas, ya un señor adulto, yo creo que a lo mejor rondando los 50 años. Por ahí, más o menos. Y él sí nos dijo que tenía fobia a las arañas. Y diagnosticado, en Ajá, este caso, diagnosticado. Yo le tengo fobia a las arañas, dice, pero vine exclusivamente a vencer mi miedo, dice. Sí. Y nosotros, ¿en serio? Dice, sí, ¿no? Y yo veía que le enseñaba la tarántula,
sudando, el señor sudando y rojo, pero se aguantó. Pero ahí aguantó. estaba la valentía. Ajá. O sea, no es tanto como aguantar, es afrontar la situación, razonar lo que ya me dijeron. El señor seguramente ya traía una terapia Sí, previa. primero, y además nos preguntó, oigan, ¿es seguro? Sí, no se preocupe, aquí le ayudamos, porque él vino a pedir que le ayudáramos con eso. Y dijimos, pues sí, claro, ¿no? Y él les decía sudando, rojo, me acuerdo muy bien, no se me olvida. Perdón, reitero, ahí está la valentía, Sí. afrontar las cosas con razonamiento para quitarte esa esclavitud. Sí, ¿no? y nos tardamos Sí, un rato. buen rato en que la veía, en que le explicábamos, en que estaba ahí, de que déjenme agarrarla, pero acercaba las manos. Valiente el señor porque dijo, hoy voy a vencer esto, Sí. y estaba ahí con las manos, pero se le veía el sudor en las palmas de les las manos. temblaban las El manos. sudor, el señor. Le pusimos la tarántula, lloraba, estaba llorando, o sea, pero no de felicidad ni nada, sino del miedo que se estaba aguantando. Sí, se le estaba dando, en serio. Y la sostuvo como menos de un minuto, sostuvo la tarántula, ya se la quitamos y respiró así hondo, pero con las lágrimas en los ojos, y nos dijo, muchas gracias, quería hacer esto desde hace mucho tiempo. No sé si lo venció completamente, hasta se me puso la piel Sí, chinita. no, es que literalmente el Señor nos dijo, hoy rompí las cadenas. Sí, ¿no? O sea, sí. Es muy padre cuando esta gente que sí tiene estos problemas, pues puede quitarse ese... Y eso fue hace varios años, y no se me olvida porque fue muy auténtico, ¿no? Y acordándonos de esto fue que quisimos hacer Quisimos esto. hablar porque, otra vez, frecuentemente en nuestras visitas, frecuentemente en la gente que visita el museo, frecuentemente cuando vamos a las escuelas, nos encontramos con gente que dice, le tengo fobia a las serpientes, a las tarántulas, a las ranas, a lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces la primera reacción es, a ver, la fobia es un trastorno de la ansiedad que debe ser diagnosticado. Y es cuando se dan cuenta que nada más le están haciendo al cuento, ¿no? Como para integrarse a esta cuestión de, ay, todo el mundo le tenemos miedo a los bichos, que es francamente ridículo. Yo me he encontrado cosas, ojo, estoy diciendo que es francamente ridículo tenerle miedo a un bicho cuando sabes que el bicho no te va a hacer nada, Sí. ¿no? Cuando tienes el desconocimiento, a lo mejor vale decir, pues, quién sabe, pero si te asegura alguien, un profesional, que el animal no es peligroso, seguirle teniendo miedo ya raya en lo ridículo si no tienes un trastorno de ansiedad. Yo creo que ese miedo, que no fobia, miedo, Sí, estamos hablando de miedo. es natural. Entonces yo entiendo cuando la gente Sí, visita que sí. tenga ese Sí, miedo ese natural. resquemor. Ajá, exacto, o sea, que te sacan una y dices, porque es un miedo instintivo. O sea, no en balde tantos años de evolución para ponernos a salvo de serpientes, ponernos a salvo de tarántulas y todo, ¿no? Pero como dice Iván, razonado, Y cuando la y información viendo está la realidad de la dispuesta, información, pues entonces tú puedes afrontar ese miedo y con toda calma hacerlo. Otro dato que quería yo decir aquí, Iván, ajá, es que leía yo que las fobias se desarrollan principalmente durante la niñez o durante la adolescencia. Y tú qué has visto con respecto a eso, cuando viene una familia, por ejemplo, familia con niños o maestras con niños chicos. claro. Pues, Ajá, o maestros. como tú pues, dices, se desarrollan a partir normalmente de un evento que llaman traumático, algo que Ajá. les marca mucho. Y aquí sucede. ¿Y saben qué? Es culpa de los papás y es culpa de los maestros. Lo siento, ahí les va. Porque resulta que viene el niñito sin nada en la cabeza, Y que es van decir, sin aprendiendo ningún todo prejuicio, lo van- abiertos, ajá. que están pensando, abiertos a vivir las posibilidades que les ofrece el mundo. Y entonces va la tarántula con toda la seguridad, con toda la explicación y de con por una medio. explicación previa. Y entonces la mamá, ¡pum!, parece que le ponen un cohete, así decía mi mamá, parece que le ponen un cohete en la cola, se levanta y, no, la tarántula se la va a comer. Calma, ¿no? Y entonces obviamente el niño ve la reacción de su mamá y evidentemente retira las manos y le va a tener miedo a la tarántula, ¿no? Sí. O las maestras, o los maestros, porque también ha pasado con hombres, obviamente, en que, a ver, la serpiente para el niño, no, mis alumnos, no pasa nada, está la información, la serpiente no es peligrosa, el personal capacitado, la experiencia de tener la piel forma parte de la alfabetización que hacemos aquí, ¿no? Los maestros y los alumnos y los papás, los adultos, es quienes entonces marcan a los niños y les dan este génesis para que posteriormente tengan un trastorno. Sí, recordemos que los niños pues copian lo que hacen los están aprendiendo, todo el tiempo están aprendiendo. Entonces, sí nos ha pasado, por ejemplo, con profesores de cualquier sexo que vienen y de cualquier nivel, desde kinder hasta universitario.
aunque bueno, recordemos que es en la niñez, ¿no? En la adolescencia cuando se marcan estas cosas. Sí, particularmente. Que vienen y dicen, ay, sí, que aprendan de la naturaleza, ya, a ver, van a agarrar los animalitos o van a tocar las plantas también, y sí, que los alumnos la agarren, pero cuando le toca al maestro, el maestro no lo hace, ¿no? Sí. O los papás, enséñale a mis hijos, pero cuando le toca a la mamá no lo agarra, o le toca al papá y el papá tiene menos, entonces es el niño el que está viendo esa reacción y le está copiando. Cuando yo veo todo esto, sobre todo a los maestros, les digo, maestros, acuérdense que la palabra enseña, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Sí. De verdad no puede ser que tú traigas a tus alumnos al Museo Vivo para enseñarles sobre naturaleza, pero que tú estés negado a aprender sobre naturaleza, ¿no? O sea, sí. Y es muy difícil de hacerle entender eso a los profesores, a los padres, pero dices, si quieres que tus hijos sean libres, si quieres que tus alumnos tengan un horizonte amplio sobre la naturaleza y otros temas, ¿por qué los limitas tú? Yo creo que sí, los papás y los profesores deberíamos de hacernos un serio examen de conciencia y decir, a ver, ¿qué estoy enseñándole a mi hijo en cuanto a miedos, ¿no? Y además, miren, es muy importante, no por eso, porque a lo mejor alguien por ahí que esté viendo este video puede decir, ay, bueno, pero ¿de qué me sirve a mí no tener miedo, no? O a mí, ¿por qué me interesa no tener miedo a las chinches o a las arañas o a la serpiente? Eso no me es útil en la vida. Quizá a ti no, en tu vida diaria que vives en la ciudad, en una oficina, pero es útil para la naturaleza, porque entre más nos hermanemos, entre más respetemos y aprendamos una convivencia sana, sin miedo, vamos a propiciar un cuidado de la naturaleza, del ambiente, y eso es lo que vienen a aprender aquí al museo. Y entonces, no solo eso. No solo eso, pero yo lo veo como una clave importante. O sea, ¿cómo vas a respetar que te dicen, cuida el ambiente y que no sé qué? Si no te puedes hermanar, no puedes dominar ciertas cosas para comprender el ser vivo. Pero más que eso, que tiene razón, pero yo creo que hay que ser mucho más pragmáticos a la hora de que la gente comprenda estas cosas, porque no es solamente de que te hermanes con la naturaleza, sí, está bien, eso es correcto. Sin embargo, hay cosas absolutamente pragmáticas por las cuales es útil no tenerle a un animal. Es decir, si tú le tienes miedo, no fobia, le tienes miedo irracional, a pesar de que ya te digan una tarántula, y cuando ves una agarras y la matas, estás entonces haciendo una estupidez, así se llama, porque entonces estás afectando una parte del ambiente y del ecosistema que va a rebotar en ti directamente, que va a rebotar en ti en plagas, que va a rebotar en ti en animales que puedan transmitir enfermedades, que va a rebotar en muchas cosas que van a afectar directamente en tu bolsillo, en tu salud y en tu quehacer como ser humano social, no solamente en la parte es un todo. De hermanarse con él. Es que la gente a veces piensa a veces incluso la gente, tontamente me parece a mí, ridiculiza esta parte de es que hay que hermanarse con el ecosistema. Es así, somos uno con la naturaleza, pero a veces lo ridiculiza y a veces la gente entiende solamente con pesos y centavos, con cosas pragmáticas. Y yo creo que hay que hablarles así, ¿no? Si tú le tienes miedo a algo y ese miedo te lleva a matar ese algo, estás haciendo una estupidez que con el paso del tiempo te va a rebotar y te va a pegar. Es lo que nos ha pasado, ¿no? Ahorita, no solo es que le tengamos miedo a la naturaleza y por eso la hemos aniquilado, sino que también la estamos minusvalorando. O sea, le saco lo que puedo y no me interesa lo que... Justamente la situación en la que estamos ahorita de la pandemia, o sea, es porque cada vez los seres humanos nos metemos más en los ámbitos de la naturaleza, nos encontramos con los vectores que transmiten los virus y por eso estamos donde estamos. Entonces, no es solamente para hermanarse y no es por jugarle al hippie verde bien intencionado, no es nada de eso, es una cuestión pragmática que si no respetamos los elementos de la naturaleza, tarántulas, serpientes, como se llamen, nos estamos metiendo en un problema, ¿no? Sí, y es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, a lo mejor de vida o muerte. Suena así como exagerado, pero de verdad puede sonar muy simplón, pero de verdad controlar un miedo que te permita comprender, o sea, abrirte la ventana del conocimiento, porque con el miedo, no quiero ver, no quiero saber. Controlo mi miedo, conozco, aprendo. Así es. Entonces, hay cuestiones a veces que son incluso que se contraponen, ¿cómo se dice? Contradictorias. Imagínate la gente, yo conozco gente que dice que no se mete a nadar a una poza natural, porque a lo mejor hay ranas y ajolotes y les da miedo, pero sí van gustosos y se meten a un estanque lleno de agua con hipoclorito, con cloro. Sí, y que además está reutilizado desde hace quién sabe cuántos meses. Con heces fecales, ya con las bacterias muertas por el cloro y todo, pero están ahí, es que está azulito.
O sea, sí cae en lo ridículo, no te metes a la poza de los sapos porque te da terror, Ajá. pero sí vas y te metes a la alberca llena de caca reciclada con cloro para que Sí. no te pase nada, es absolutamente ridículo. Y es una cosa de razonar las cosas, ¿no? De pensar Sí, las y de vencer esos miedos, de que decimos, si es azul está limpio, Sí. si es verdecito por la salga, pues está sucio, Sí. ¿no? Y es una cuestión, por eso les digo, de quitarse esos mieditos, que no fobias, y para poder comprender algo. Pero bueno, hablando de las fobias, Si habla de las fobias, tenemos aquí nombres mira, chistosos de las fobias. Las fobias Ah. de animales caen en lo que los psicólogos clasifican como las fobias específicas. Sí. Porque hay fobias generales, pero estas son fobias específicas que tienen que ver con el miedo particular a ciertos elementos, ¿no? Sí. Como por ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo aquí mi lista de fobias, que es, por ejemplo, tiene nombres particulares y ahí envió nuestro videito de las etimologías. nombres científicos. Por eso les decíamos que es Entonces, en el video que hicimos de términos científicos, seguramente van a relacionar con algunos de los... sí, de etimologías, o sea, Ajá. que es importante conocer las raíces latinas o griegas para conocer de qué estamos Y hablando. justo algunas Ajá. de estas fobias provienen de ahí, ¿no? Sí, pues de hecho todas, ¿no? Los nombres todos Claro. vienen de A ver. esas raíces. Vamos a ver ¿Cómo cuál? el examen aquí al biólogo, a ver si Carlucho. Dice Híjole, aquí mi no sabía que listita. iba a ser el A examen. ver, a ver, esta sí te la debes de saber, ofidiofobia. La ofidiofobia es el miedo desmedido a las serpientes. Sí. Que bueno, tendría que ser solo a los ofidios, no a las serpientes en general. Pero Bueno, sí, pero es general. ofidio significa serpiente, es la raíz. Sí, pero taxonómicamente. son Bueno, cosas ahí distintas. empezó el biólogo pedante. el biólogo pedante. Ok. Bueno, a ver, vermifobia. Vermifobia ¿A qué le es la suena? fobia a los gusanos. Sí, entonces todas las formas así como de lombrices, gusanitos, Así es. larvas, de toda la gente. Pero es lo que no entiendo, te digo, ¿le tienen fobia a los gusanos o miedo a los gusanos, a la gente que no tiene Pero la puede fobia? haber la fobia, Por eso, ¿no? o sea, por eso, le tienen miedo o fobia, Ajá. pero se comen unos chetos como si nada, cuando esa sí es una porquería, y se lo meten al cuerpo como si nada, ¿no? Que es donde Bueno, se ve bueno. que es, ay. Bueno, pero es que una cosa es el miedo y otra cosa y además no es a la forma o al sabor, ¿verdad? Es cómo se mueve, ¿no? En vez de una Sí, cosa pero así te digo, pululante. o sea, les da asco o miedo cómo pululan los gusanos, pero se meten al metro sin cubrebocas, ¿no? O sea, Bueno, ahí sí, pero los chetos son buenos, están sabrosos. comercial, chetos patrocinan. Bueno, ya, a ver, la Bueno, siguiente. ajá. Esta sí se la deben de saber, a ver, ¿qué le suena? Zoofobia. Zofoba, ¿no? Debe ser. Zoofobia. No, zoofobia es el miedo a los animales en general. Sí, en general, por eso es el zoológico, ¿no? Claro. Donde hay los animales. Ok. Entonces, la zoofobia, sí, ahí vas, palomita. A ver, esta suena rara. Ketofobia. Se escribe caetofobia. Caetofobia. Ketofobia. Debe ser como el miedo a las tortugas. No, Solo como aquelonio. Okay. a los pelos. A los Ok, pero debe pelos. ser tricofobia, ¿no? Bueno, como lo definen los que clasificaron las fobias, es ketofobia y quiere decir miedo a todo lo que sea como peludo, ¿no? Ok. Entonces, a mamíferos principalmente que tienen. A una tarántula que tiene Ajá, que pelitos, tiene ¿no? pelos. Yo nunca he conocido a nadie que tenga miedo a los pelos. Yo tampoco, pero bueno. Pero bueno, existe esa fobia La ketofobia. y la pusimos aquí dentro del ámbito de los animales porque, naturaleza. bueno, perros, Claro, gatos, todos tienen tienen pelo, ¿no? pelos. A ver, esta está fácil, entomofobia. Ese es el miedo a los insectos. A los domos, insectos, ajá. sí, hay gente que Le le tiene tiene mucho. miedo. Yo creo que es de las más comunes, ¿no? Pues sí, yo por ejemplo digo que le tengo, pues no me gustan las cucarachas, pero fobia, que les tenga fobia no, o sea, no es una fobia. A ver, suena raro, es ailurofobia. A ver, ¿a qué suena? Ay, luro. Águilas. Ay, no sé, ¿miedo a qué? Mira los gatos, suena raro, está ¿verdad? raro eso, ¿no? No, pero La eso sí, raíz pues latina una raíz ailuro. de gato, ailuro. Búsquenla por ahí. Yo no le tengo fobia a los gatos, no me gustan, Ajá. realmente no me gustan. Pero si tocarías un gato, yo nunca te he visto tocar un gato. Sí lo tocaría, Ajá. pero no tengo ganas de tocar un gato, ¿no? Ajá. Y mi resquemor con los gatos es sobre todo porque las poblaciones de los dueños irresponsables, que son muchos de los gatos en el mundo, que se van a vida silvestre, están poniendo en peligro de extinción incluso algunas especies en México y en algunos lugares del planeta. Ajá. Pero bueno, tú no... No tengo fobia a los No- gatos. no te considerarías como fobia a los gatos. Ailurofóbico, no. Bueno, a ver,
Ya aprendimos palabras nuevas. A ver, aquí viene esta, la sinofobia. Sinofobia debe ser el temor Es el contrario. a los perros. Eso. Ajá. Miedo a los perros. ¿Cómo? La ¿Cómo? sinofobia. Sino, no sé La dónde venga sinofobia sino. con C. Quinos, perros. Ok. Y bueno, sí hay gente que le tiene miedo a los perros y creo que esa es una fobia común, Sí. porque bueno, los perros han convivido mucho tiempo con los seres humanos desde que el ser humano los domesticó. Y bueno, ustedes saben que cada año hay un montón de noticias de que el perro mordió a un niño o mató a un Sí, pero eso es niño. culpa del dueño. Bueno, sí, pero me refiero a que esos ataques de perros originan Claro. este tipo de fobias y normalmente ocurren en la niñez. Claro. O sea, cuando ustedes ven un reporte de ataques de perros, normalmente es a niños, ¿no? Porque Niños. lo ven son chiquitos y entonces De ahí un ataque de surge, perro, se desde impronta, luego que puede generar una un fobia. terror, ¿no? Claro. A un Pero perro. digo, ahí sí es culpa de los dueños que son irresponsables y mucha gente le pone etiquetas a diferentes razas. Ah, esa es agresiva. Los Rottweiler, nosotros tenemos Rottweiler, han sido un pilar para el museo, un Rottweiler que nos cuidó Ajá. aquí durante años. Sí, Nuestro Flor, que hasta me acordé, es bonito, y ya se murió, pobrecito. Pero, no, bueno, está bien, miedo a los perros. Bueno, a lo que vamos, y fue un buen ejemplo este de los perros porque les decía, es común que se origine esta fobia en la niñez. Así es. Entonces es lo que veíamos al principio, que las fobias normalmente se originan generan en la en niñez. esas edades. Ujú. Esta está sencilla, ornitofobia. Ese es miedo desmedido a las aves. A las aves, ¿Quién qué puede tener raro. miedo a las aves? Yo Pero tenía pasa una todo. amiga, bueno, una compañerita en la primaria Ajá. que decía que no le gustaba ver las patas de los ¿Pollos? de los pollos, que se le hacían muy Tan feas. ricas que son en una sopa. Ahora sí dan ganas de verlas, ¿no? Bueno, pero ella no creo tampoco que fuera una fobia, pero sí era así como algo raro, ¿no? Que ella decía que no le gustaba para nada ver las patas de las aves. Ok. A ver, esta suena muy rara. Yo la verdad cuando la encontré dije, híjole, me suena un poco rara, pero ya después sí le tuve sentido. A Se ver. llama quiroptofobia. Ah, ese es el miedo a los murciélagos, a los Ah, quirópteros. ándale, sí, Ajá, sí supiste. Ah. Y les tienen miedo porque piensan que todos son vampiros. Aunque es así, yo creo, como dices, o sea, porque piensan que son vampiros y porque están asociados a todas las películas de miedo. Claro, pero Ajá. otra vez es falta de información y Sí. ganas de no buscar información. Es que habiendo, o sea, la mayoría de la gente que nos está viendo, bueno, si la Ajá. gente nos está viendo por YouTube, tiene un smartphone, Sí. ¿no? Normalmente. Ajá. Y con toda la información del mundo en la mano, no tener la voluntad de buscar la información, o sea, te digo, o sea, sí ves los videos que te dan risa y todo, pero no puedes buscar información de lo que te da Bueno, miedo. pues ahí está la tarea, hay que busquen. Aunque, por ejemplo, en este caso particular de los murciélagos, también creo que es una impronta social, porque les digo, o sea, en películas de miedo, cuando viene el Día de Muertos, ¿no? Que ya lo están utilizando mucho como adorno los murciélagos. El otro día en una de estas tiendas departamentales también rayó en lo, ya dije muchas veces ridículo durante esta emisión, La pero palabra del día. ridículo, rayaba en lo ridículo que tenían una araña pintada de calavera, o sea, como si Una tuviera calavera esqueleto, de araña, como sí. si tuviera esqueleto las arañas, ¿no? Las arañas no tienen esqueleto, Pero es bueno, exoesqueleto. ok. Pero bueno, Sí, estamos está hablando bien. de que esta puede ser una impronta social por esta cuestión de las películas. Y esta última, hasta suena bonita, a mí me gustó. Ajá. A ver qué te parece. Musofobia. Musofobia Miedo debe a ser las el miedo a musas. la Gioconda, ¿no? A la musa A de las Leonardo. musas. No, también se le conoce como muridofobia, musofobia, es el nombre en latín de los ratones, musculus. Entonces es el miedo a los ratones, que también es uno de los más comunes, ¿no? Fíjate que yo le tengo miedo a los ratones, sobre todo los que luego se meten en las casas y eso. Aquí manejamos ratones para producirlos y darles de comer a nuestros animales. A esos no me dan cosita, pero que te pase así corriendo, sí es así como que, ay, me acuerdo mucho. Yo creo que estas cosas se improntan en la niñez. Cuando yo era muy chico, mi hermana se escondió un día en la sala y hacía ruido de rata. Saludos. Y yo salía así, ay, no, entonces yo creo que ahí me causó algo. Pero bueno, lo puede Sí, yo controlar. creo que todo mundo hemos tenido algún encuentro con un ratón, Sí. una rata. A mí no me dan miedo, la verdad. Pero sí, yo creo que esos encuentros, como dices, de que pasa rápido, Sí. o es tan típico, ahí está inundado YouTube de videos de gente que brinca ante un ratón, ¿no? O es real esas ratas grandes que
que de alcantarilla y de ciudad, digo, porque hay los ratoncitos de campo, y hay los tlacuaches que la gente dice, una rata gigante. Ándale, pero tienen toda la forma de rata, o sea, Sí, también son quitar el miedo, pero bueno, ahí... Oye, yo a las ratas que de verdad sí les tengo miedo son a las de los partidos políticos. Eso sí es justificado, ¿no? Hay que tener cuidadito. Pero les decían esas ratas que sí atacan, o sea, que sí se ve que van y te persiguen, y pues yo creo que eso si te ocurre en la niñez, es cuando estás asimilando todo el conocimiento, pues claro que puede desencadenar una fobia, ¿no? Ahora, esas son algunas de las fobias, hay muchas más. Tío, hay fobia que le tiene miedo, hay gente que le tiene miedo exacerbado a cualquier animal que te imagines, les tienen miedo, ¿no? Sí. Bueno, ya lo tenemos. Ahora, estamos hablando de estos miedos realmente diagnosticados, exacerbados, que te alteran incluso la fisiología, no estos mieditos sociales, bobitos que yo decía por no querer buscar información porque ahí está, o por ignorancia, o por una cuestión social, querer agradar a los amiguitos, o por querer sentirse más femenino, o más guapito, o más fresita, o sea, eso es absolutamente ridículo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos si tenemos uno de estos miedos, o que todavía es parte de miedo, o que ya trascendió a fobia, ¿no? Pues mira, yo pienso que si es un miedo, como decíamos, miedo improntado socialmente, o por querer encajar socialmente, o por ignorancia, pues bueno, la cura está en la información, ¿no? Buscar si es un miedo que no deriva en fobia, pero que dices, ay, bueno, no quiero verme así mal de que voy a una fiesta y pasa volando la mosca y ya me asusté, o la abeja, que yo he visto gente que pasa la abeja y ¡ay! Grita, ¿no? Sí, o una polillita. Bueno, a lo que ibas, que ¿qué hacemos? Bueno, nos informamos, vemos qué se debe de hacer. Y cuando pase una abeja, pues solo te quedas quieto, la abeja va a pasar. Y reitero, la información ahí está. Vengan al Museo Vivo, pero ni siquiera tendrían que hacerlo. O sea, la información está ahí disponible en internet. Sí, solo ver qué consecuencias hay. ¿No? Y ya con la información, pues ya sabes cuál es el grado de peligrosidad, si lo hay, y cómo afrontarlo, y sin problemas. Claro. Pero, fíjate que los psicólogos, los psicoterapeutas, sí dicen que hay que hacer una cuestión de terapia, a la que le llaman esta terapia cognitivo-conductual, y entre varias cosas lo que hacen es la exposición controlada al objeto de tu fobia, ¿no? Pues o sea, si le tienes fobia a las arañas, como lo que vino a hacer el señor, después de un proceso, vino a que le pusieran una araña en las manos. Entonces yo creo que es básicamente lo mismo. Si tú le tienes miedo a las serpientes, estoy hablando todavía de miedo, infórmate, vente al Museo Vivo, carga a Sebastián, y entonces adiós. No, y además que genial, porque imagínate, si de verdad tienes un miedo, aunque sea un miedo somero, pero si es una fobia, pues es una carga muy pesada. Yo me imagino tener una carga tan pesada. Lo que decía este señor, me corté las cadenas, o sea, realmente se sintió liberado. Y es que te digo, te quita la vida. O sea, el salir salir y estar intranquilo por estar pensando que ahí viene la abeja, o ahí viene, o sea, no disfrutas esas cosas, ¿no? Y además tenerle miedo a esto que es el entorno natural al que pertenecemos, el entorno natural que nos ha formado como especie y que después permitió que nos formáramos como entes sociales, es de verdad perderte muchísimo de la vida. No le tengan miedo a las cosas, es natural, afróntenlo, sean valientes. La clave es si creen que pasa de miedo normal y ya es una cosa de trastorno de ansiedad, acudan con un especialista y ya después vénganse a exponer a esos elementos. Pero si por ahí alguien nos está escuchando que tenga una fobia, libérense. O sea, qué carga tan pesada tener toda la vida algo, un miedo así paralizante y no poderlo, que te impida hacer cosas, ¿no? Y ya el momento de la liberación ha de ser grandioso. Eso en cuanto a las fobias. Y para identificar una fobia, pues si ve que les está limitando de alguna manera, entonces muy probablemente es una fobia, ¿no? No sé si muy probablemente, pero sí probablemente. Y te digo, solamente el 18% de una población humana realmente podría tener una fobia, ¿no? A cualquier cosa. Y de ese porcentaje seguramente hay fobias exteriores a muchas cosas y seguramente un porcentaje será menor específicamente a serpientes o a tarántulas. Entonces, si estamos en el miedo, ok, todavía no se convierte en una fobia, es natural que tengamos el miedo, pero no nos limitemos ni rayemos. A veces va en contra de la apariencia de las personas. O sea, tú ves a alguien que no se sabe controlar porque le pasa volando una abeja, que no es una fobia, es un miedo, y sí dices, híjole, pues como que madura un poquito, ¿no? O sea, y me refiero a madurar, no estoy haciendo comentarios negativos, o sea, me refiero a madurar, busca información, tienes la información en las manos y no lo quieres hacer, pues entonces sí habla mal. Y es por tu bienestar, porque
hablábamos que el miedo no es malo, o sea, tener miedo te salva de situaciones. Y también tener un miedo exagerado te puede exponer a situaciones. Imagínate lo que llamamos una abeja. Tú vas aquí tranquilo con tu celular y todo, y una abeja y estás a un lado de una carretera, por ejemplo, o en la avenida. Sí, o sea, es por ¿de qué murió? De abejofobia, ¿no? Lo atropelló un carro. Exacto, ¿no? O se te cae el celular, o sea, una cosa tan mínima como que me compré un celular y por aventarlo por un miedo pequeño que puedes controlar, pues ya perdiste. Entonces, pues hay que controlar eso. Yo sé que la gente que nos está viendo es muy valiente, y valiente no es no tener miedo, valiente es enfrentar sus miedos. Si ustedes quieren enfrentar sus miedos a algunos animales, a plantas o a hongos, porque lo hay, vénganse al Museo Vivo, ya estamos abiertos sábados y domingos solamente, de momento, de 10 de la mañana a 4:45 p.m, y aquí las bichólogas de verdad los llevan de la mano para que nos expongamos a esos elementos objetos de nuestros miedos y los controlemos. Porque aquí la tónica no es, les digo, ahí te va. Sí, no es asustar, todo es con información. Y es lo que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años, bioalfabetizando, que suena muy técnico y muy nuevo, pero lo que quiere decir más es que exponiendo, tocando, de manera vivencial exactamente a los elementos naturales. Para que asimiles el conocimiento. Exacto. Es lo que hacemos desde hace muchos años, es por lo que nos han premiado nacional e internacionalmente, y es por lo que el museo es lo que es. Y es muy sano, de verdad, y ya sabemos ahorita hablando, las fobias ocurren en las edades tempranas, así que para controlarlas o para evitarlas, es en las edades tempranas cuando hay que enseñar. Y en ese sentido, papás, maestros, por favor, si ustedes ya le tienen miedo a un animal, no se lo hereden a sus hijos o a los alumnos. Y no les invitan a acercarse, porque hay gente que dice, no, yo no voy porque yo le tengo miedo, y los niños, yo sí quiero ir, no, o el papá, no, hay cosas tan... dejan que se acerquen, o sea, tú tienes el miedo, pero no impidas que el otro se acerque y tú trata de vencer tu Hay cosas tan exageradas. Alguna vez llevé a una familia al cerro a hacer una exploración de las que a veces hacemos aquí para que conocieran diferentes elementos de la naturaleza, y la mamá estaba como obsesionada con la limpieza de las manos, ¿no? Entonces el niño, pues obviamente va subiendo al cerro, se llenó las manos de tierra. ¿Y sabes qué hizo? Se empezó a chupar las manos para limpiarse las manos, con todo el peligro que eso implicaba, pues comerse la tierra, ¿no? Pero para agradar a la mamá, que era fanática de la limpieza de las manos, entonces no hagamos eso con nuestros hijos, o sea, les ponemos una losa en la espalda, heredándoles nuestros miedos. Sí, heredándoles manías y cosas que uno tiene, pues desgraciadamente, pero yo aquí la única clave es, porque a veces uno ni siquiera nos damos cuenta de eso que tenemos, pero la clave es no acerca el conocimiento de los hijos. En nuestro caso, que es lo que nosotros hacemos, es cuestiones de biodiversidad, pero hay miles de fobias. Aquí solo tocamos las fobias que tienen que ver con animales, esas fobias específicas que les llaman, que tienen que ver con animales o naturales. Si tú tienes un miedito o una fobia, no impidas que los que están en tu entorno aprendan o que ellos no estén limitados por ese miedo. Claro. Y bueno, ese es el consejo que les damos. Grillo chillón, ¿tienes algún miedo o alguna fobia? ¿Te da miedo algo? ¿De algún animal? ¿Te da miedo? ¿Alguna planta? A mí casi no me da ningún animal miedo, excepto los alacranes. Los alacranes. Los alacranes. Porque bueno, eso sí pueden poner en peligro, ¿no? Sí. Pero no todos los alacranes, por eso hay que buscar la información. Pero, por ejemplo, en este caso, sí es cierto que le dan miedo los alacranes, pero hay que aprender, o sea, nosotros tratamos de enseñarle al alacrán para que no es que salga corriendo cuando ve un alacrán, sino que avise, a ver, hay un alacrán. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Exacto. ¿Qué tienes que hacer cuando veas un alacrán, Grillo chillón? Creo que nada más llamarle a tus papás y nada más ya. Sí, ellos se encargan. Pero el alacrán que más le tengo miedo es el alacrán negro. Sí, porque el alacrán negro de Nayarit, ¿verdad? Que es el más peligroso. Es el más venenoso de todos. Ajá. ¿Cuál es la capital de Nayarit? Eso, bueno, pues muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy en este episodio de los miedos. Hay una diferencia, miedos, fobias, ambos se pueden vencer. La fobia seguramente necesitará un tratamiento con un especialista. Nosotros seremos los receptores solamente cuando quieran exponerse a alguno de esos elementos que les den miedo. Quítense esa carga de la espalda. No le tengan miedo a sus miedos, los miedos que existen, ¿sabes? Si tienen miedos grandes, vénselos y que el miedo nos sirva para proteger a la naturaleza. Diga. No, existe el miedo al miedo, se llama fobia. Ándale. El miedo al desarrollar una fobia.
Es la fobia. Ay, qué cosa más Los humanos espantosa tener miedo al miedo. somos Sí. extraordinarios en muchos sentidos, Sí. ¿no? Sí, venzan los miedos, quítense eso, la vida es maravillosa, la vida da muchísimos más beneficios que perjuicios, entonces es hora de quitarse esas losas de la cabeza. Los esperamos en el Museo Vivo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Museo Vivo Los Bichos de Malinalco, en Twitter estamos como Bichos Malinalco, en YouTube estamos como Museo Vivo, en iVoox para las grabaciones de estos audios estamos también como Museo Vivo y creo que ya. Y nuestra página de internet es www.museovivo.org. Estamos abiertos sábados y domingos de 10 de la mañana a cuarto para las 5 de la tarde y aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Pues el consejo de hoy es libérense. Libérense de los miedos. Nos Quítense los de vemos encima. Cuídense mucho. para la siguiente. No le tengan miedo, no vayan a desarrollar fobia. Adiós. Oigan, se nos olvidaba decirles entonces, además, si ustedes quieren ayudarse a perder estos miedos, vénganse al Museo Vivo, ya les dimos todos los datos, pero si no pueden venir, invítenos para que vayamos a su escuela cuando se pueda. Lo podemos hacer de manera presencial, lo podemos hacer de manera online y podemos ir a sus casas. Tenemos también el Museo Vivo cumpleañero para festejar algo especial. Llevamos nuestra colección y llevamos nuestros animales para que los puedan tener ahí en la mano y puedan vencer sus miedos, ¿no es así? Sí, invítenos. Nos vemos, gracias.